son números reales positivos y con a distinto de 0, vamos a ver por qué ocurre esto. En nuestro ejemplo, b es negativo. B es negativo. Entonces, si yo escribo 2 elevado a x igual a menos 4, entonces la pregunta es, ¿qué número satisface esta condición? Que 2, ¿cuántas veces lo tengo que repetir para que me dé menos 4? No hay números, porque si yo lo tengo que repetir, siempre va a ser la base positiva, exponente, cualquier sea exponente, par o impar, siempre va a ser positivo, y en este caso negativo. Entonces ya estaríamos en una contradicción de que este logaritmo es un número. Por lo tanto, el argumento no debe ser negativo, y aquí lo dice, tiene que ser positivo. ¿Por qué? Porque ocurre esto y esto no tiene sentido. Vamos a ver otro ejemplo. Logaritmo de 9 en base 1 es igual a x. O sea, por la definición, tengo que 1 elevado a x es igual a 9. 1, ¿cuántas veces lo tengo que repetir para que me dé 9? 1 por 1, 1, 1 por 2, 1 por 1, y por 1 siempre es 1, entonces 1 elevado a cualquier número siempre va a ser 1. En este caso nunca va a ser 9. Por lo tanto, tampoco estamos en condiciones de decir que la base es 1. Por eso se pone la restricción que el a es distinto de 1. Otro ejemplo. Logaritmo de 9 en base, logaritmo de 27 en base menos 3. Entonces, tenemos que, por la definición, que 3 elevado a x es igual a 27, menos 3. Esta definición, si yo conservo que la base es un número negativo, para que me dé un número positivo, tiene que ser par. Pero en este caso, x, si un número par, nunca va a dar 27. Pero en el único caso, para que me dé 27, tiene que ser 3. Y menos 3 elevado a 3 es menos 27. Que en ningún caso es 27 positivo. Entonces tampoco estamos en condiciones de decir que la base sea negativa. Por eso nosotros consideramos que a, b deben ser números reales y con a distinto de 1. Porque no debe ser la base 1. En esta oportunidad vamos a ver las propiedades de los logaritmos. Estas propiedades nos sirven a nosotros para resolver los logaritmos según los criterios que nos dan dando en los ejercicios. Primera propiedad. Logaritmo de 1 en cualquiera sea su base siempre va a ser 0. ¿Por qué siempre va a ser 0? Porque b elevado a 0 siempre es 1. Entonces, cuando nos encontremos con el logaritmo de 1, cualquiera sea su base, siempre va a ser 0. Segunda propiedad. Logaritmo de a en la misma base, logaritmo de s y de s son iguales, siempre es 1, ya que a elevado a 1 siempre va a ser a. Tercera propiedad. Logaritmo de a elevado a n en base a, esto va a ser n, ya que a elevado a n es a elevado a n. Entonces podemos decir que cuando tengo que la base de esa potencia y la base del logaritmo son iguales, entonces conservamos el exponente. Otra propiedad. Logaritmo de a por b es igual en base c. Cuando hay una multiplicación en los logaritmos, lo vamos a definir como la suma de logaritmo de a en la base c más logaritmo de b en la base c. Si hay una multiplicación, se transforma en suma. Quinta propiedad. En el mismo caso, si acá hay una multiplicación, se transforma en suma. Pero si hay una división de este argumento a partido por b, quedaría logaritmo de a en base c menos logaritmo de
b en la misma base. Otra propiedad es cuando tengo a elevado a n en una base distinta, una potencia y las bases son distintas. En este caso, el n pasaría multiplicando al logaritmo de a en base b. O sea, si está en el exponente, pasa, ¿cierto?, multiplicando al logaritmo. Propiedad 7. Cuando tengo una raíz enésima de a en base b. Esta es una propiedad que nosotros debemos considerar que este es logaritmo, por una propiedad de la potencia, 1 en n, 1 partido por n en la base. Pero, utilizando esta propiedad anterior, si está en el exponente, pasa multiplicando. Entonces quedaría 1 partido por n por logaritmo de a en base b. Otra propiedad que podemos continuar de esta misma forma es logaritmo de la raíz enésima de a elevado a m en base b. Como es una propiedad de las potencias, tengo que el logaritmo de a m partido por n en base b. Entonces, como es una propiedad de este exponente pasaría multiplicando al logaritmo de a en base b. Una novena propiedad es la conocida propiedad de cambio de base. ¿De qué se trata esta propiedad? Si tengo un logaritmo de a en base b, yo puedo cambiar las bases para cada uno de ellos, como una fracción. Escribo logaritmo de a en base distinta y en la otra logaritmo de b tiene que ser en la misma base que yo cambié. Veamos un ejemplo concreto de esta propiedad, es muy útil. Por ejemplo, logaritmo de 125 en base 25, utilizando la propiedad cambio de base, obtengo que logaritmo de 125, yo sé que 125 y 25 son de base 5, entonces escribo base 5. Y al final quedaría logaritmo de 25 en la misma base. Ahora, como yo sé que 5 elevado, ¿cuántas veces me da 125? Es 3. Y 5 elevado a 2 veces es 25. Por lo tanto, tengo que el logaritmo de 125 en base 25 es 3 medios. Y como lo solucionamos a través de esta propiedad que es cambio de base. Hay otra propiedad que dice que a elevado a un logaritmo de b en base a, esta propiedad siempre debe ser igual al argumento del logaritmo, a ese argumento, b. Y por último, para poder yo solucionar ecuaciones logarítmicas, obtengo que logaritmo de a en base c es igual al logaritmo de b en la misma base. Esto implica que a y b es argumento a y argumento b son iguales. Esta propiedad nos llevaría a definir las ecuaciones logarítmicas que la vamos a ver más adelante. Bien, ahora vamos a ver algunas aplicaciones de las propiedades de los logaritmos. Acá están todas las propiedades, entonces vamos a aplicarlas en los ejercicios que nos van a ayudar a resolver mejor este tipo de ejercicios. Bien, logaritmo de 4 elevado a 16 en base 4, si bien es cierto, estas son las mismas bases de la potencia y del logaritmo, entonces, por la propiedad que tenemos acá, la número 3, es igual a 16. Bien, más logaritmo 32 en base 32, igual, logaritmo del logaritmo de la misma base, el mismo argumento, es 1. Y logaritmo de 1 en base 7, todo logaritmo de 1,
todo logaritmo de 1, en cualquiera sea su base, siempre es 0. 16 más 1, 17. Cuando hay raíces cuadradas, vamos a aplicar esta propiedad y nos dicen que 1/2 por logaritmo de 343 en base 7 menos, aquí voy a aplicar la propiedad de cambio de base, que me dice que logaritmo de 36 en una base que me convenga, la de 6, partido por logaritmo de 216 en base 6. Si esto es 1/2 por logaritmo de 343 en base 7 es 3. Y este 2, logaritmo de 36 en base 6 es 2, partido por logaritmo de 216 en base 6 es 3. Entonces quedaría 3/2 menos 2/3. Entonces vamos aquí, al correo de acá, sería mínimo común es 6, 2 en 6, 3, por 3, 9, menos 3 en 6, 2, 2 por 2, 4, 9 menos 4, 5 sextos. Entonces es 5 sextos. Y para esta propiedad vamos a aplicar la número 8, y dice así, que esta es una raíz cuarta. Entonces sería 1/4 del logaritmo de 17 en base 8 más este es 3/4 de logaritmo 17 en base 8. Ahora, como los dos logaritmos son iguales y no los puedo considerar, sumo 1/4 más 3/4. 1/4 más 3/4 son 4/4 de logaritmo de 17 en base 8 es igual a logaritmo 17 en base 8. Este logaritmo no lo podemos calcular, ya que 8 elevado a qué número me da 17, no lo podemos calcular. Entonces lo dejamos expresado como logaritmo 17 en base 8.